Me viene a la memoria de cuando era niño, que mi padre repetía una frase sin cesar: es todo o nada. Este dicho popular nos daba una noción: o va a suceder y funcionar de verdad, o se romperá por completo. Quiero discutir contigo este principio a través de la visión espiritual, según lo que la palabra de Dios nos enseña sobre el llamado divino en nuestras vidas. Permanece conmigo y en los próximos minutos discutiremos esto. Hoy me encuentro en el Parque de las Aguas, en Cuiabá, la capital de Mato Grosso, Brasil, y quiero compartir una palabra más contigo. La reflexión de hoy se basa en Éxodo, capítulo 4, versos 24 a 26, que dice: estando Moisés en el camino, en una posada, el Señor lo encontró y quiso matarlo. Entonces Sípora tomó una piedra afilada, cortó el prepucio de su hijo y con él tocó los pies de Moisés. Él dijo: sin duda tú eres para mí un esposo de sangre. Así que el Señor lo dejó. Ella dice que es un esposo de sangre por la circuncisión. Bueno, tenemos un episodio importante aquí que nos enseña algo. La visión del Nuevo Testamento sobre estos relatos y vivencias de personas y del pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Se entiende que estas cosas fueron escritas para servir de ejemplo y advertencia para nosotros. ¿Qué enseñanzas podemos extraer al reflexionar sobre la perspectiva práctica de la vida cristiana actual para aquellos que viven en la nueva alianza? Debemos considerar el contexto. Cuando la Biblia dice que Moisés estaba en el camino, la pregunta es: ¿el camino de qué? En el capítulo 3 y después en el 4 del Éxodo, Dios se muestra a Moisés en la zarza y allí, en esta revelación, en esta manifestación, Dios llama y convoca a Moisés a una misión: liberar a la nación de Israel que estaba bajo el yugo de esclavitud de los egipcios. Moisés se dispone, aunque al principio con reticencia, a atender el llamado divino. Y ahora se involucra en esta tarea iniciando un viaje con su familia. No obstante, la Biblia menciona que en el camino Moisés se detuvo en una posada, un lugar para descansar durante el viaje, y el Señor quiso matarlo. El Señor aparece dispuesto a matar a Moisés. Esta escena siempre me ha asustado desde niño, imaginando un Dios austero y severo, esperando muchas veces un solo error de nuestra parte para venir con todo. Pero aunque debemos corregir nuestra perspectiva y saber que Dios no está simplemente inventando razones para castigar a las personas, necesitamos entender que ese mismo Dios, que es tan amoroso, que es tan intenso en su dedicación y entrega hacia los hombres, Él también sigue siendo un Dios justo que mantiene estándares. Podemos, desde un punto de vista humano, hacer una evaluación equivocada y de repente sentir que ese sentimiento es similar a la bipolaridad. Dios quiere usar a Moisés en un momento, pero luego cambia de idea y quiere matarlo. No hay un Dios que cambia de idea. La lección que veo detrás de esto es que lo correcto debe hacerse de la manera correcta. No es porque Dios nos haya llamado a algo y nos haya dado una misión que podemos asumir que se hará a nuestra manera. Es fundamental comprender que la enseñanza bíblica es en realidad lo opuesto. Lo que Dios nos solicita debe realizarse según sus condiciones y no las nuestras. En el futuro, Moisés incurriría nuevamente en este error cuando Dios le ordenó hablar a la roca, pero él la golpeó en su lugar. Dio agua, dio resultado. Para quienes no conocían los detalles, tal vez pensaran que Dios estaba con Moisés, que todo estaba bien, pero Dios le dice a Moisés y a Aarón que no lo honraron. Desobedecieron mi palabra y eso trajo consecuencias. El Señor anunció que no entrarían en la tierra prometida. Esta lección se repite a lo largo de las Escrituras. No, Dios no se presentó para matar a Moisés porque cambió de idea sobre su plan. Sin embargo, esta amenaza era quizás una forma de comunicar su intención. El llamado que te hice es grandioso, es algo importante, es más que un privilegio, es una responsabilidad. Y si quieres entrar en mi convocatoria, en mi llamado, debes hacer las cosas a mi manera, porque si no, vendré con todo contra ti. La expresión que utilicé en la introducción, es todo o nada, se aplica a este tipo de convocatoria de Dios para nuestra vida. No me refiero solo a quienes han sido llamados a servir en el ministerio de tiempo completo, sino a cualquier misión que Dios nos encomiende. Es necesario que lo correcto se haga de la forma adecuada. El corazón de esta historia se desarrolla en torno a un aspecto crucial de la cultura judía del Antiguo Testamento, conocido como circuncisión.
Cuando la Biblia menciona que la mujer de Moisés cortó el prepucio de su hijo, se refiere a la circuncisión, que hoy se conoce como cirugía de fimosis. Era en realidad el corte del prepucio, la piel sobrante del pene, que se realizaba no solo para que los hebreos llevaran una marca en su cuerpo, sino donde se hacía un pacto de sangre. Al elegir el órgano reproductor, Dios no solo decía que el padre pasaría esta marca al hijo, una alianza que él llevaba, sino que también enviaba un mensaje al hijo. Hijo, cuando crezcas y llegue el momento de reproducir y generar una nueva generación, recuerda que la alianza que tu padre te comunicó, tú deberás comunicarla a la próxima generación. En este momento, por alguna razón, Moisés, quien se distanció hace mucho de sus compatriotas en Egipto, vive en la casa de Jetro en otra cultura desde hace unos 40 años. Se casó, tuvo hijos y no los circuncidó. Es importante que entiendas que la circuncisión no era solo una costumbre, era un mandato, una orden de Dios. El primer principio que debes entender es que no puedes ignorar las leyes espirituales. Cuando Dios llama a hacer algo, la ejecución de ese llamado divino debe llevarse a cabo dentro de los parámetros que Él ha establecido, las leyes espirituales que Él estableció. No se pueden pasar por alto. En Génesis capítulo 17, por ejemplo, vemos a Dios hablando de una alianza que Él establece con Abraham y que el signo de la alianza sería precisamente la circuncisión. Él dice que en el versículo 14 de Génesis 17, quien no esté circuncidado en el prepucio debe ser eliminado del pueblo, pues ha quebrado mi pacto. Eliminado del pueblo no solo era exilio, Dios dice que sería juzgado. Ahora, esos eran los parámetros que Dios puso. Ahora Moisés se levanta como diciendo, voy a responder al llamado divino, voy a liberar al pueblo de Dios. ¿Y él no cumple lo básico? No estableció él mismo dentro de su casa para su propio hijo la circuncisión. Está yendo a liberar al pueblo para decirles que Dios tiene una alianza con ustedes, que la alianza no ha sido olvidada. La promesa que Dios hizo a Abraham de llevarlos de vuelta a la tierra de Canaán sigue en pie. Y él va a llevar este mensaje ignorando el elemento fundamental de la alianza que Dios hizo con el propio Abraham. Es necesario que comprendamos que estas leyes espirituales no pueden ser pasadas por alto. Y no solo deben ser conocidas, sino que evidentemente deben ser puestas en práctica. No es solo no ignorar, porque hay quienes no ignoran, que han descubierto, conocen y saben que existen, pero no las están practicando. Así que la primera lección es no ignorar las leyes espirituales, porque Moisés no había comprobado que era su hijo. Podemos especular, pero no podemos afirmar con certeza. Imagino que en un contexto cultural diferente su esposa lo mira y dice, de ninguna manera vas a hacerle daño a mi hijo. Tal vez temeroso de lo que opina su esposa, deseando paz en el hogar y sin querer imponerse, no sé con certeza la razón. Pero es claro que cuando Dios decidió matarlo, la Biblia dice que la mujer supo exactamente cuál era el motivo. Ella circuncida rápidamente a su hijo, pero no deja de echarle en cara a Moisés que es un hombre sanguinario. El segundo principio, si el primero es no ignorar las leyes espirituales, el segundo, que es similar al primero, es ¿qué necesitas saber? Aparentemente estamos siendo un poco repetitivos, pero quiero hacer un énfasis aquí. Al llamar a Moisés para liberar a su pueblo, Dios no tenía ninguna responsabilidad de comunicar lo obvio, aquello que ya había sido comunicado. Quiero enfatizar que el primer elemento es no ser ignorante. Debemos estudiar las Escrituras y entender el proceso. El segundo es comprender que Dios no tiene que repetir lo evidente. No necesita reafirmar lo que ya ha sido dicho. Una cosa que disfruto decir a la gente es que Jesús, en Lucas capítulo 14, comenzando desde el verso 28, se dice que quien desea formar un actor debe sentarse primero y calcular el costo. Quien aspira al ministerio debe comprender lo que se requiere del ministro. De acuerdo con la Biblia, el obispo o quien anhele el episcopado debe ser intachable, casado con una sola mujer y tener a sus hijos bajo sujeción, pues quien no puede manejar su hogar no podrá cuidar de la iglesia de Dios. Existen muchas manifestaciones claras del tipo de carácter, definiciones específicas del carácter que este individuo debe exhibir. Hay cosas que debemos saber si vamos a aceptar el llamado de Dios. La decisión de no ignorar, de conocer, debe ir acompañada de entendimiento. Soy responsable de entender las reglas del juego que Dios me ha llamado a jugar. Esto no puede ser de ninguna manera subcontratado.
Al mirar las Escrituras veo que Dios fue claro al hablar con Moisés, que su llamado era una continuación de lo que comenzó con Abraham. Él se identifica como el Dios de su padre en Éxodo 3:6, siendo también el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él menciona la promesa de la tierra como si dijera que sigue con lo que inició. Si está continuando lo que comenzó con Abraham, la alianza hecha con Abraham no puede ser ignorada. Tercer y último lugar, quiero referirme aquí al costo y al beneficio, o también podríamos decir que son las dos caras de la moneda. Siempre digo que el ministerio, el llamado a cualquier tipo de misión o a la realización de cualquier propósito, no es solo un privilegio, sino que también es una responsabilidad. No solo tiene el beneficio, la recompensa inmediata y posterior del galardón, sino que también tiene una carga porque viene con exigencias. Por lo tanto, si Dios tenía planes para Moisés, evidentemente quería utilizarlo y no acabar con su vida. Todos necesitamos la percepción correcta de que el llamado debe ser ejecutado con toda dedicación. La Biblia dice que el llamado a enseñar requiere esfuerzo. La manera de hacerlo, el compromiso de nuestro corazón debe ser algo muy serio y responsable porque es algo de gran importancia. He dicho que últimamente se ha banalizado el ministerio creyendo que se puede hacer de cualquier manera. Y hay personas que son llamadas por Dios, que también serán juzgadas por Él, porque aunque hagan lo correcto, muchas veces lo hacen de la manera equivocada. Dios no solo juzgará a los que hacen lo malo, sino también a los que hacen lo correcto de manera equivocada. Este mensaje asusta mi corazón. Me hace entender que necesitamos tomarnos esto en serio. Cada vez que reflexiono sobre la misión o los aspectos específicos de los encargos que Dios me ha confiado, recuerdo la frase de mi padre: es todo o nada. Como no quiero que termine, decidí que debe ir y hacerlo de la manera correcta, de la manera de Dios, que tú también puedas conducirte así. Dios te bendiga.